Sí, señor, y estos 2 o 3 minutos que nos quedan a nosotros ya al final de este programa nos permite un poco reflexionar en voz alta y hacer otras preguntas. Es lo único que uno puede hacer en estos temas que son tan espinosos y donde todavía falta mucho por aclarar. Quizás nos sorprenden y se hace lo que se tiene que hacer. Pero bueno, si no lo han hecho en 20 años, en 30 años, quizás es difícil. Hemos visto en estos días el tema, la verdad ha sido el protagonista, ha sido el tema de la droga. Primero con el tema micro, ¿recuerdan? Todos los escándalos que vimos con el tema del microtráfico, que no es más que el tráfico de drogas que compete a ese pequeño mercado interno y a esa delincuencia menor y mediana implantadas en nuestros barrios más empobrecidos, con puntos de drogas que son tutelados por mandos medios también y unidades también de base de la DNCD, del DICAN, de la policía, con oficiales también medios y agentes que son los principales beneficiarios normalmente en esos casos del microtráfico. Y en ese nivel, en las redes del tráfico, por supuesto, de estupefacientes, que es una calamidad para este país, corresponde entonces al derrame de esos beneficios de un negocio que es superior, es muy superior y que corresponde precisamente al llamado narcotráfico y que incluye, y nosotros tenemos un protagonista desde hace muchísimo tiempo, operaciones que son bastante grandes, pero también esas operaciones grandes organizadas en cárteles son también protegidas desde el poder, estableciendo eso que llamamos lavado del dinero sucio y que aquí sabemos que hay muchos renglones donde ese dinero se lava con operaciones propias. Tenemos que decirlo necesariamente para que eso ocurra con estados que son delincuentes y que sirven de cuna para que esto se pueda producir y que bajo el manto de esos estados que a veces actúan como delincuentes o son delincuentes porque derivan en impunidad, en narcoestado, y lo decía incluso el Procurador General de la República cuando hablaba 20 años repartiendo corrupción, 20 años corrompiendo gente e impunes. Eso daría vergüenza que viniera desde las mismas autoridades, ¿no? Porque, bueno, al decir esto, tú tendrías que además señalar a esos que repartían corrupción y a los que garantizaban impunidades, por supuesto, como parte de las responsabilidades en este tema. Pero bueno, ese es el caso dominicano, lamentablemente. Y vista esa perversidad de uno de los organismos, por ejemplo, de cómo se han manejado muchos de los organismos que están llamados a prevenir el tema, ese tipo de delincuencia, resulta pertinente muchas preguntas, que es lo único que nos corresponde a nosotros hacer, preguntas que probablemente no puedan tener ninguna respuesta. Y es que ese mega macrotráfico que nosotros hemos tenido y que por muchos años aquí en nuestro país, aquí se ha manejado, ¿dónde se ubica? ¿Cómo es que opera? En esa asociación, ¿con quién está asociado? Señores, ¿cómo es que ha estado operando y cómo es que ha estado ubicando y dónde se ha estado ubicando ese macrotráfico que en nuestro país de repente sorprende a las personas que están llamadas a combatirla? 20 años, 5 periodos presidenciales y cuántos directores de la DNCD han pasado. Entonces tú dices, bueno, pero es que el macrotráfico, con situaciones muy particulares que hemos visto, el que usa el país, el que usa esta isla caribeña, ubicada geográficamente en un punto bastante estratégico para nuestra desgracia, puente que despliega, señores, por grandes mercados norteamericanos y europeos, la droga, lamentablemente, esa es la vertiente del negocio, un negocio súper millonario, muy millonario, donde operan, señores, gentes vinculadas al poder en todos los ámbitos, no solamente al poder político. Entonces, en este caso, son solamente preguntas los que a nosotros nos pueden influir respecto de este caso y preguntas que podemos nosotros fundamentar en casos de referencia que hace mucho tiempo ya ni se mencionan. Los escándalos del cartel de Quirino, la masacre del Paya, los casos como los de Figueroa Agosto, los casos de Toño Leña. ¿Qué pasó con Arturo del Tiempo? Con Nelson Solano, el zar de la heroína en el Caribe, que no son los únicos, no son los únicos y que evidenciaron muchas conexiones que se tienen desde hace mucho tiempo y protecciones desde el poder, no solo político, también militar, también empresarial. Entonces, ahí están las preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Y cuándo se van a señalar todos los que han servido, verdad, de comodín para que pueda tener, señores, el narcotráfico, esa comodidad que logra incluso corromper y garantizarse impunidad, como dijo ayer Yanalá? ¡Llévatela!